Lo siguiente que vamos a ver antes de terminar el tema son los arrays bidimensionales. ¿Qué es un array bidimensional? Bueno, pues un array bidimensional es lo que conocemos de matemáticas como una matriz. Es decir, una organización de datos en filas y columnas. Como una matriz que es, lógicamente nosotros cuando definamos un array bidimensional tenemos que decir cuántas filas y cuántas columnas como máximo. De nuevo tenemos el mismo problema que con los arrays, lógicamente. Cuántas filas y columnas como máximo va a tener nuestra matriz. Tenemos el mismo problema que los arrays, pero ahora multiplicado por 2. Es decir, nosotros en un array teníamos la dimensión máxima y después teníamos el tamaño real, que lógicamente era más pequeño que la dimensión máxima. Para que nos entendamos, en el programa anterior, nosotros teníamos como tamaño máximo 100, ¿vale? Y como número real, bueno, pues la lista anterior tenía, pues no sé, 7, 8 palabras. Sí, el tamaño era 8 y la dimensión 100. Bueno, pues con las matrices pasa algo similar. Nosotros tenemos la dimensión por filas y la dimensión por columnas, pero eso no implica que la matriz esté completamente rellena. La matriz puede tener un número de filas menor y un número de columnas menor. Por tanto, cuando nosotros trabajamos con un array bidimensional, tiene que venir con dos variables, una que me diga cuántas filas y otra que me diga cuántas columnas. Volveremos sobre el tema. ¿Cómo se define un array bidimensional? Pues aquí, por ejemplo, tenéis un array bidimensional para guardar números reales. Le hemos llamado al tipo matriz real. Fijaros que hemos definido dos constantes, en este caso numFill como 4 y numCol como 6, y hemos definido el tipo matriz real pues con dimensión máxima 4 filas y dimensión máxima para columnas 6. Esa, vuelvo a insistir, es la dimensión máxima. Quiere decir que nosotros podríamos definir a partir de ese tipo variables, por ejemplo, que tuvieran 3 filas y 4 columnas. 4 y 6 es el tamaño máximo, pero nosotros podríamos ponerlo más pequeño, tanto en filas como en columnas. ¿Y cómo se define una variable de tipo matriz real? Pues, lógicamente, como siempre, ponemos el tipo y después la variable. De nuevo, vuelvo a decir que aunque esto está en un mismo recuadro, no se pone seguido en un programa. Yo creo que a esta altura ya todo el mundo lo sabe. Las constantes van en su sitio, la definición de tipo va en su sitio y la definición de variable en el que le corresponde. ¿De acuerdo? Sí que aquí están todas seguidas, pero no quiere decir que en un programa se pongan todas seguidas, por supuesto. Gráficamente, nosotros podríamos representar una matriz así. Esta sería una matriz de 4 filas y 6 columnas. Como veis, la matriz M, la matriz real M, lo que tiene es realmente un array a 4 posiciones, una por cada fila. Y en cada una de estas posiciones lo que hay es otro array de 6 posiciones, una por cada columna. Así es internamente como están los datos de una tabla bidimensional, un array bidimensional en la matriz durante un programa en C. Nosotros tendríamos M de 0, M de 1, M de 2 y M de 3 serían 4 arrays unidimensionales, cada uno de ellos con 6. Y cuando yo quiero hacer acceso a un elemento en concreto, tengo que utilizar dos subíndices, como pasa con las matrices. Cuando usted tenéis la matriz A, utilizáis A sub I J, donde la I indica la fila y la J indica la columna. Bueno, pues en C es igual, lo que pasa es que los subíndices se ponen entre corchetes. Entonces el elemento 1, 4, pues el elemento 1, 4 está en la segunda fila, quinta columna. Recordad que los arrays empiezan en 0. Por lo tanto, el elemento 1, 4 es segunda fila, quinta columna. Concretamente, este elemento que está aquí. Ese es el elemento M entre corchetes 1, 4. Pero cada una de las filas M0, M1, M2 y M3 es un array en sí mismo. Es decir, que nosotros los arrays bidimensionales, si le ponemos un solo índice, nos estamos refiriendo a la estructura del array correspondiente a la fila. Eso es una ventaja a la hora de utilizar las matrices que veremos enseguida. Repito, cuando nosotros utilizamos los arrays los arrays bidimensionales con un solo índice, es decir, M de 0, M de 1, M de 2 o M de 3, esto es un array unidimensional. ¿De cuántos elementos? De 6.
¿Por qué de 6? Porque hemos definido M como una matriz real de num_fil, num_col. Por tanto, num_col es 6. Entonces, M de 0, 0, pues será primera fila, primera columna, este elemento de aquí. M de 0, 1, el siguiente. Y así hasta el último, que es M de 0, 5. Es el último elemento de la primera fila. Así sucesivamente todas las filas. La última fila es M de 3. Tiene 4, la última M de 3. Y el último elemento del todo, pues M de 3, 5. Es decir, la matriz tiene 4 filas y 6 columnas, y el último elemento es M de 3, 5. Siempre una fila menos, siempre una columna menos. Por tanto, cuando nosotros utilicemos con un bucle for los arrays bidimensionales, habrá que hacer igual que en los unidimensionales. Es decir, poner menor estricto en los for, para que nunca lleguemos al número de filas o al número de columnas, porque siempre será uno menos. Desde 0, menor estricto, n filas, o desde columna 0, menor estricto, n columnas. ¿De acuerdo? Igual exactamente que los arrays. Entonces, ¿cómo se usa un array bidimensional? Pues básicamente, como tenemos en este recuadro, un doble bucle for, donde se recorre con el índice i. Habitualmente siempre se utiliza el índice i para las filas y el índice j para las columnas, donde el bucle i empieza en 0, termina en menor estricto que nf, y el bucle j empieza en j igual a 0 y termina en j menor que nc, donde nf y nc son las variables que guardan el número de filas y columnas que tiene la matriz. Es decir, el tamaño real, no la dimensión. Por favor, no confundan ustedes este NF y este NC con las dimensiones, que son nfil y ncol, o num_fil y num_col, para ser más exacto. Estas son las dimensiones. Lo que hemos puesto en el bucle es el tamaño real, que siempre es menor que la dimensión, pero no tiene por qué ser la dimensión. Bueno, un ejemplo. Nos piden el siguiente ejercicio. Dice, escriba un programa que lea dos valores enteros, indicando un número de filas menor que 4 y un número de columnas menor de 6. Y después lea los elementos de una matriz de reales. Y posteriormente sume todos los valores. ¿De acuerdo? Es decir, en el programa principal nosotros leeremos dos números enteros, representando el número de filas y el número de columnas de una matriz. Después quiero leer esa matriz y después quiero sumar los elementos de esa matriz. Ese es el problema. Por tanto, la solución tiene que tener dos funciones, una que lea y otra que sume, lo cual parece bastante evidente, ¿no? Dos problemas, o sea, un problema con dos apartados, pues claramente una función para cada uno de ellos. Sumar y leer. Vamos con el primero, leer. Yo voy a leer una matriz y recibo como entrada el número de filas y el número de columnas que voy a leer. Y devuelvo, pues, la matriz. ¿Puedo devolver la matriz en el nombre de la función? No. Ya hemos dicho que no se puede devolver en el nombre de una función un array, ni de una dimensión, ni de dos, de ningún tipo. Por lo tanto, la matriz tiene que pasar como argumento. Entonces, esta función tiene como argumento entrada-salida la matriz, y como argumento de entrada las dimensiones, el tamaño real, para ser más exacto, el número de filas y columnas que voy a leer, que son dos números enteros menor que 4 y 6, que serían las dimensiones máximas. ¿Y la segunda función? Pues la segunda función va a sumar. Por tanto, ¿qué debe devolver? Pues la suma. ¿Qué debe recibir como entrada? Pues como entrada debe recibir la matriz, el número de filas y el número de columnas. ¿Puede devolver la suma en el nombre de la matriz? Puede, porque es un valor real, un float, y por tanto se puede devolver en el nombre de la función. Por tanto, ¿cuáles serían los prototipos de estas funciones? Fijaros, esta es la función leeMatriz. Esta función devuelve la matriz. Por eso está puesto aquí matriz real T. Y recibe como argumentos de entrada el número de filas y el número de columnas. Fijaros, es una función void. ¿Por qué es una función void? Porque en el nombre de la función no devuelve nada.
lo que devuelve es la matriz, y lo devuelve aquí, como argumento. El número de filas y el número de columnas los recibe del programa principal. Fijaros, en el programa principal yo tendría, deme el número de filas, n, deme el número de columnas, m, con scanf, con formato entero, y dos números n y m que son enteros, porque son el tamaño de la matriz, y tienen que ser menor que 4 y menor que 6, porque ese es el tamaño máximo de matriz real. He definido una variable de tipo matriz real, que se llama mat. ¿Y qué tiene mat? Pues, cuando se llama leematriz, mat no tiene nada. Pero cuando devuelve leematriz, en mat se supone que estarán cargados los elementos que yo he leído. Entonces, n y m son valores de entrada para leematriz, y mat es la matriz que he leído dentro de la función. ¿Y suma matriz? Pues suma matriz será la función que, como su nombre indica, suma los elementos de la matriz. ¿Qué recibe? Pues recibe la matriz. Ahora la diferencia es que la matriz es constante. ¿Por qué constante? Porque la función suma matriz no va a modificar esa matriz, solamente va a sumarla. ¿Y qué recibe? Pues de nuevo recibe el número de filas y el número de columnas, es decir, el tamaño real. ¿Y qué devuelve? Pues devuelve un float. ¿Un float con qué? Pues lógicamente con la suma. Entonces, ¿qué hace leematriz? Pues define dos variables i y j que van a ser los índices para el recorrido de la matriz, y ahora entra en un bucle for doble. Como hemos dicho, desde la i para las filas y desde la j para las columnas. Entonces, ¿qué hace este bucle? Bueno, pues este bucle saca un mensaje que dice, deme el elemento ij. Y después hay un scanf. Fijaros, ¿cómo se pone un scanf para leer un elemento de una matriz? Pues se pone, como son números reales los que yo voy a leer, se pone scanf con el formato tanto por ciento f. Se pone un ampersand, porque los números reales se ponen con ampersand. Los que no se leen con ampersand son las cadenas de caracteres, pero aquí no estoy leyendo cadenas de caracteres, estoy leyendo números reales, y por tanto se pone ampersand. ¿De qué? Pues del elemento ij. Fijaros que esto se podía haber puesto en dos tipos, en dos variables. Yo podía haber hecho esto. Yo podía haber dicho, defino la variable x, esto que estoy poniendo aquí ahora, es decir, que yo lea una variable x y después esa variable x se la asigne a t de ij, está igual de bien que lo anterior. Es decir, recuerdo que antes lo que tenía, lo voy a poner aquí, era scanf, comilla, tanto por ciento f. Antes lo que tenía era un scanf leyendo directamente la posición ij de la tabla. Y ahora lo que he hecho ha sido leer una variable x de tipo float y después asignarle a la posición ij a la variable x. Insisto que es exactamente lo mismo. Ahora bien, con respecto a la pregunta que me hacías de por qué un ampersand, la pregunta no es por qué un ampersand, la pregunta sería al revés, ¿por qué no? Siempre hemos puesto la lectura de variables con ampersand, salvo en un caso. ¿En qué caso? Cuando estoy leyendo cadena de caracteres. ¿Estoy leyendo aquí cadenas de caracteres? No. Pues entonces, el ampersand se pone siempre, salvo que esté leyendo cadenas de caracteres. ¿Aquí que estoy leyendo? Números reales. Pues no hay duda. Entonces, en cualquiera de las dos formas, o leyendo directamente la tabla, o leyendo primero una variable y después asignándosela a la tabla, lo que yo estoy haciendo, ¿qué es? Pues lo que yo estoy haciendo es leyendo números de teclado y asignárselos a la tabla, empezando por la fila 0, columna 0, columna 1, columna 2, después la fila 1, columna 0, columna 2, y así sucesivamente. Eso es lo que estoy haciendo. Si estoy rellenando una tabla con valores leídos desde el teclado. ¿Y dónde los estoy guardando? Pues los estoy guardando en t. ¿Por qué en t? Porque aquí tengo un argumento de tipo matriz real que es t. Por eso. Por lo tanto, cuando esta función termine, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que en t hay unos números guardados. ¿Y eso en el programa principal cómo influye? Pues que en mat habrá unos números guardados. Si tú lo has guardado en t, ¿cómo es que aparecen en mat? Bueno, pues también lo hemos explicado aquí.
Porque recordamos que cuando un argumento de tipo array es pasado a una función, comparten zona de memoria. Es decir, mat en el programa principal y t en la función leematriz son la misma zona de memoria. Todo lo que se haga en t se hará en mat. Y por tanto, si yo guardo valores en t, estoy guardando valores en mat. Hicimos un ejercicio, un experimento, donde nosotros modificamos el valor de un array en una función y vimos que quedaba modificado en el programa principal. Pues esto es lo que estamos haciendo. Yo estoy modificando t y por tanto estoy modificando mat. Por tanto, cuando la matriz termina, en mat está guardado los elementos de la matriz. ¿Y ahora qué hago? Pues llamo a suma matriz y le paso la matriz, el número de filas y el número de columnas. Es decir, me voy a la función suma matriz. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace es, recibe ahora como constante la matriz, el número de filas y el número de columnas, y devuelve una variable float que hemos definido como suma, o sum, para ser más exacto, que está inicializada a 0, porque como va a ser una suma, la tengo que inicializar a 0. De nuevo tengo mis dos variables contadores, i y j, tengo mi doble bucle for. ¿Para qué? Pues para sumar los elementos de la tabla, i y j. Esto es un bucle, ya sabéis que esto se podría poner también como más igual, y lo que estoy haciendo es acumulando en la variable sum la suma de los elementos. Y finalmente esa variable sum es la que devuelvo, que irá al programa principal. En el programa principal se devuelve en la variable suma y se imprime la suma vale pues lo que valga. Bueno, ni que decir tiene, vuelvo a insistir, que la conexión entre un programa y sus funciones es muy importante y, por supuesto, el prototipo o la cabecera de las funciones, ya sabéis que es lo mismo, también es muy importante tenerlo claro para poder hacer un buen diseño del programa. Bueno, pues esto lo tengo aquí. Bueno, pues lo que tengo aquí ahora mismo, insisto, es lo mismo que tenéis ahí, es decir, leo un número de filas, leo un número de columnas, dos enteros, los leo desde el programa principal, e invoco a leematriz y a la función suma. Y después, pues imprimo la suma vale lo que valga. Voy a ejecutarlo. Dice, deme el número de filas, que sea menor que 4, menor o igual que 4. Por ejemplo, voy a darle 3 filas. Y deme el número de columnas, por ejemplo, le voy a dar 2. Y ahora me dice, deme el elemento 0, 0. Le doy el primero, por ejemplo, un 1. Deme el elemento 0, 1, es decir, que estamos rellenando por filas. Estoy poniendo el elemento de la primera fila, primera columna, que es un 1, y ahora voy a poner el de al lado, el de la segunda columna. Le voy a dar, por ejemplo, un 2. Y ahora ya me salta de fila. Recordad que la matriz tiene 3 filas y 2 columnas. Por lo tanto, he rellenado la primera fila, son 2 elementos, y ahora voy a rellenar la segunda fila. La segunda fila, por ejemplo, le doy el 3 y el 4. Y ahora voy a rellenar la tercera y última fila, un 5 y un 6. ¿Cuántos suman? Pues suman 21. ¿De acuerdo? Es decir, he rellenado una matriz de 3 filas y 2 columnas con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después simplemente he sumado todos los elementos de esa matriz.